Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Elías. Gracias, Rabiosi. Gracias por invitarme una vez más a dar la clase aquí en Gamzum Letová. Y vamos a empezar con Mizmor Letová para agradecer a Hashem una noche más aquí en Gamzum Letová. Mizmor Letová, Ariul Adonai Kol Haaretz. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו בצום מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. El tema de hoy es, como dice la frase, ¿quién fue esclavo de quién? ¿Israel o Egipto? Les quiero decir un hidush muy bonito que escuché hace muchos años de Rabbi Lai Mansur, Sheikhien, de Nueva York, un hidush precioso que no se me olvida y se los quiero repetir. Con el tiempo le fui encontrando más tzitzim uprahim, más cosas alrededor. Se hizo un minyan muy bonito, pero el hidush es de él y se los voy a decir. Bezrat Hashem. Dice el pasuk en la parashá de la semana, Vayomer Hashem el Moshe, voy Paró. Hashem le dice a Moshe, ve con Paró, que Anig Bati et libo, yo endurecí su corazón y el corazón de sus esclavos, Leman Shiti Ototai Ele Bekirbo, para poner mis señales, mis milagros, mis maravillas dentro de él. Y para que Euleman Tesaper Beosne Pinja Ube Minja et Asher Alti Bemitzrayim Betototai Asher Samti Bam Vidatem Kieni Hashem, para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos, et asher alalti, dice Rashi, italalti sakakti, lo que me reí, lo que me burlé de los egipcios. Cuéntale a tus hijos y a tus nietos lo que yo me burlé de los egipcios. Vidatem y ani Hashem, y vas a saber que yo soy Hashem. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere el pasuk cuando dice, y le van a decir a sus hijos y a sus nietos lo que me burlé de los egipcios? ¿A qué se refiere que Hashem se burló de Mitzrayim? Lo que me reí, qué risa. ¿Cuál fue la risa? ¿Cuál fue la burla que Hashem se burló de los egipcios? Dice el pasuk, Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itaku. Hay muchos pensamientos, la persona tiene muchos planes, muchos pensamientos, pero al final, atzat Hashem itakum, al final la palabra de Hashem, la voluntad de Hashem, el decreto de Hashem, eso es lo que prevalece. Puede una persona planear y hacer y deshacer. Al final, después de tanto esfuerzo, después de resumen, se hizo lo que Hashem quiso que se haga desde el principio. Un ejemplo del tzhok, de la burla, que Hashem se burló de los egipcios, es justamente esto. Ellos planeaban y hacían, y al final salía lo que Akadosh Baruj Hu quería. Un ejemplo fácil, simple. Paró está preocupado que el pueblo Israel se está reproduciendo demasiado. Se está creciendo, se está reproduciendo, como dice el pasuk. Ubnei Israel paru, vaishretzu, vairbu, vayatzmu, bimod meod. Se crecieron, se multiplicaron, se reprodujeron muchísimo. Se llenó la tierra de ellos. Lleno, Egipto lleno de judíos. A donde ibas veías judíos. Al súper veías judíos, a la playa judíos, en el aeropuerto judíos, en las plazas, dice el Midrash Teratariot, en los teatros se llenaba de judíos, en todas partes judíos. Paró se empezó a preocupar. Dijo Paró, a lo mejor un día van a ser ellos la mayoría y nos van a sacar a nosotros, nos van a expulsar a nosotros, se van a quedar con la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un consejo, penirbe, no vaya a hacer que crezca. Vamos a esclavizarlos, vamos a hacerlos sufrir, vamos a hacerlos trabajar. Y naturalmente se van a dejar de reproducir. Van a trabajar desde la mañana temprano hasta tarde en la noche. No se van a reproducir. El pueblo Israel se va a achicar y ya, y los vamos a controlar. ¿Y qué pasó al final?
Mientras más los hacían sufrir, así el pueblo de Israel más crecía y más se multiplicaba. Dice el Pasuk Hashem, dice la Gemara, Hashem dijo, Paró dijo, Penirbe no vaya a crecer, y que Hashem dijo, Kenirbe. Hashem se burló de él. ¿Tú crees que los vas a esclavizar y van a dejar de multiplicarse? Penirbe, Kenirbe. Vas a ver cómo se van a multiplicar más. Shisha Bekeresaja, nacían de a 6. Pero ¿cómo puede ser? Estamos haciendo todo para que el pueblo de Israel se deje de reproducir. No existe. No existe hacer algo en contra de la palabra y del decreto de Hashem. El mejor ejemplo para esto es que en algún momento cuando Paró ve que no está funcionando su plan, que el pueblo de Israel se sigue reproduciendo, entonces Paró hace un decreto, con la pena y el lot, los niños que nazcan, los echen al río. Trae Rashi que en algún momento sus astrólogos le dijeron a Paró que el hijo, el niño, el bebé que van a ser un bebé y va a ser el salvador del pueblo de Israel. Y él no quería. Una vez que empezaron a trabajar, tenía fuerza de trabajo gratis, millones de personas trabajando por él gratis, no los quiere dejar. En campos de concentración, en campos de trabajo, ¿para qué los quiere dejar? Le dijeron, van a ser un niño que va a salir, que va a ser el salvador del pueblo de Israel, y no sabemos si es judío o es egipcio. No estamos seguros, no está claro. ¿Qué hizo Paró? Kol habena yeloda y ora tashlich. Todo el niño que nace, que lo echen al río. También los egipcios. Hubo un tiempo que el decreto de matar a los niños era también sobre los niños egipcios, para que no nazca el salvador del pueblo de Israel. O sea, que Paró empezó a hacer planes, empezó a traer consejos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hacemos para que no nazca y para que no exista el salvador del pueblo de Israel? Al final, ¿qué pasó? Nació Moshe. Sus papás lo escondieron 3 meses en la casa. Después de 3 meses ya no lo podían esconder más, porque los egipcios buscaban y checaban en las casas. Sus papás, su mamá lo agarró, lo puso en una canastita, en un Moisés, por eso se llama Moisés, lo puso en el Moisés y lo puso en el río. ¿Y qué es lo normal que iba a pasar? O se lo iba a comer un cocodrilo, o se iba a voltear y se iba a ahogar, o se iba a morir de hambre. Es lo normal que le tendría que pasar a este bebé, pero no pasó eso. Justo llegó Batia, la hija de Paró, a bañarse en el río donde pusieron a Moshe. Vio un niño llorando, escuchó un niño, vio una canasta y escuchó un bebé llorando. Extendió su mano se alargó, lo jaló, se lo llevó a su casa, lo adoptó a Moshe. ¿Y dónde creció Moshe? En el palacio de Paró. Se lo ponía en sus piernas, era su nieto. Se lo ponía en sus piernas y jugaba. Y en lo que hacía juntas, y hacía juntas con sus generales y sus consejeros, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para hacer me están diciendo los astrólogos que el salvador del pueblo Israel, ¿qué hacemos para que no nazca? Buenísima idea, los vamos a echar al río y los vamos a hacer. Moshe, tantito, y sigue. En lo que está planeando cómo hacer que no nazca, que no exista el salvador del pueblo de Israel, él lo está cargando, él lo está manteniendo en su casa, él lo está criando. ¿Quién le dio a Moshe educación de líder? Paró mismo le dio gratis la educación de rey. Hasta los 20 años estuvo Moshe en casa de Paró. Lo educó, le dio, lo crió, le enseñó todo. Hashem se burla de Paró. Ay, Paró. ¿Tú crees que vas a poder hacer que no nazca el salvador del pueblo de Israel? No nada más que no van a hacer y va a crecer en tu casa. Tú lo vas a criar, tú lo vas a cuidar y tú lo vas a educar. Y lo vas a hacer gratis. Imagínense ustedes, cuando llegó Moshe a Mitzrayim, no más imagínense por favor, cuando llegó Moshe a Mitzrayim, y en todos los periódicos se dieron cuenta los egipcios que este hombre que llegó a sacar al pueblo de Israel de Egipto es el bebé y el niño y el joven
y el adolescente que creció en la casa de Paró es un nieto adoptivo. Que por cierto, por eso los astrólogos se equivocaron, no sabían si era judío o era egipcio. ¿Por qué se equivocaron? ¿No vieron bien? Vieron excelente, pero vieron que era judío, pero también era egipcio, porque la Gemara dice que una persona que cría, que crece, que cuida a un niño en su casa, que adopta a un niño, es como que si él mismo lo tuvo. Entonces, Batia que adoptó a Moshe, es como que si ella lo tuvo. Entonces, por un lado, era egipcio porque era hijo de Batia, hijo adoptivo de Batia, pero en verdad era judío. Por eso ellos vieron que era judío y era egipcio. Las dos cosas son verdad. Y se revolvieron. Y no entendió Paró, que está creciendo en su casa. Las primeras planas de los periódicos, cuando regresó Moshe, decía, el niño que creció en la casa de Paró. ¿Cómo se burlaron de él? ¿Qué le decían? Paró, Jamor. Estás haciendo tantos planes para no sacar al pueblo de Israel y estás criando al Salvador del pueblo de Israel en tu casa. Eso es Paró pensó que puede hacer en contra de la palabra de Hashem. No nada más que no hizo en contra, él ayudó a que la palabra de Hashem, él ayudó a que Moshe sea el Salvador del pueblo de Israel. Gracias a Paró, Moshe recibió esa educación de líder para poder sacar al pueblo de Israel de Israel. Rabot Mahashabot Belevish fue una persona a hacer muchos planes, pero al final el decreto de Hashem es el que prevalece. Otro ejemplo, Hamán Arasha. Hamán quiere matar a Mordejai y Yehudá. ¿Qué hace Hamán para matar a Mordejai en la historia del Purim? Hace un árbol, hace una horca, una madera, una plataforma, Gavoa Hamishimama, 25 metros de alto, para colgar a Mordejai en la mañana. Al otro día en la mañana va con Ahashverosh, quiero colar, al final, lo cuelgan a Hamán en la horca que preparó para Mordejai. Dice Hashem, tengo que matar a Hamán, ¿cómo le hago? Le dice Hamán, Hashem, yo, déjame a mí, yo te ayudo. Lo voy a hacer para Mordejai, al final es para él. Hicimos en la Gadash el Pesach. ואיש שעמדה לאבותינו, ואיש שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו. No uno solamente amad alenu lechalotenu se paró en contra de nosotros para exterminar. Ela shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Cada generación y generación se paran los enemigos y vienen a exterminarnos. Cada generación y generación. Pensaríamos, ¿quién se hubiera imaginado que en el 2024 lo podríamos decir de verdad? Nos quieren exterminar. Hay pueblos que nos quieren exterminar y lo publican, no es un secreto, no es una inteligencia que sacó el Mossad y descubrió que Irán quiere exterminar a Israel. No. Ellos lo dicen públicamente, que jamás quiere exterminar a Israel. Es públicamente. Shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Y Akadosh baruch hu nos salva miyadam. ¿Qué es miyadam? De sus manos, ¿no? Dicen los jajamim, ¿no? Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. ¿Sabes cómo Akadosh baruch hu nos salva? Miyadam. Con sus propias manos. Ellos con sus manos prepara nuestra salvación. Hamán preparó la salvación de Mordejai. Paró mismo de sus manos, paró con sus manos, preparó la salvación del pueblo de Israel. De Akadosh Baruj Hu Matzilenu, Akadosh Baruj Hu nos salva. ¿Sabes cómo nos salva? Miyadam, de sus propias manos ellos. Con sus propias manos, con sus propias obras, con sus propios actos. Con eso Akadosh Baruj Hu nos salva a nosotros. Eso es, cuéntale a tus hijos, Etasherit Alalti, cómo me burlé. Etasherit Alalti, cómo me burlé de los egipcios. Ellos piensan, están haciendo planes. Penirbe, no vaya a reproducirse el pueblo de Israel. Hashem se ríe. Yosef Bashamay Nishak. Penirbe, Kenirbe. Bekasher Yanuto, Kenirbe, Bejenifrot. Más y más. Paró está haciendo planes como no nazca, como que no exista, como que no.
llegue el Salvador del pueblo de Israel, dice Hashem, de verdad estás planeando, lo vas a criar tú me vas a ayudar a hacerlo. Gracias, Hazak Baruch Paró, que trajiste, que nos ayudaste a crecer a Moshe Rabbeinu. Et asher italalti bemitzrayim, lo que me burlé de los mitzrayim. Es el Kliakar, este pirush vale oro, oro, oro. Dice el pasuk al principio de Sefer Shmot. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Vayakom se separó, se nombró, se reinó un rey nuevo en Egipto, Asher lo yada et Yosef, que no conocía a Yosef. Pero todos los Mefarshim preguntan, ¿cómo es posible que haya un rey nuevo en Egipto que no conocía a Yosef? Puede ser que no lo conoció, pero que no sabía quién es Yosef. ¿Cómo no conoces a Yosef? ¿No sabes? Es como si hay un presidente en México que no sabe quién es Benito Juárez. No sabe. ¿Cómo un presidente de Estados Unidos que no sabe quién es George Washington? No existe. ¿Cómo puede haber un presidente, un rey en Egipto que no sepa quién es Yosef? ¿Qué explicación puede haber? Pasaron ya muchos años. También de Benito Juárez ya pasaron. También de George Washington ya pasaron muchos años y todos saben quién es. ¿Cómo puede ser que un rey de Egipto no sepa quién es Yosef? Yosef hizo que Egipto sea una potencia tan rica y tan poderosa como lo que era. Todo el dinero del mundo llegó a Egipto gracias a Yosef. Mitzrayim se hubiera muerto en hambre en los 7 años de hambruna si no fuera por Yosef. No sabes quién es Yosef. Dice el Kliakar, ¿cuál es la historia de Yosef? Yosef, sabemos toda la historia. Yosef soñó que sus hermanos se le posternan y vuelve a soñar otra vez. Yosef sueña que él es el rey, que él va a ser rey y sus hermanos se le van a posternar. Y le cuenta a sus hermanos, hermanos, ¿qué creen que soñé? Que yo voy a ser el rey y todos ustedes se van a posternar. Imagínate tu hermano chiquito, tu hermanito te dice, ¿qué crees? Yo voy a ser rey y tú te vas a posternar a mí. Que le dices, ya quisieras, en la vida, vas a ver cómo no. Es lo que le dijeron sus hermanos, tú estás loco, no vamos a ser tus esclavos. Hasta que se cansaron de él y decidieron, bueno, primero decidieron lo vamos a matar. Ya luego dijeron, lo vamos a vender. Vamos a venderlo lejos, primero vamos a aventarlo a un pozo. Venir Emma y Uja lo motar. Y a ver qué pasa con sus sueños. Luego dijeron, lo vamos a vender de esclavo. Un esclavo nunca llega a ser rey. Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, llega a Mitzrayim, llega a Egipto, está en casa de Potifar, lo acusan una acusación falsa, se mete a la cárcel. Ahí en la cárcel se encuentran los ministros de Paró, al ministro de la bebida y al ministro de la panadería. Ellos suenan un sueño, se lo cuentan a Yosef, Yosef se los interpreta, salen de la cárcel. El día que Paró sueña el sueño, el ministro de la bebida de Paró le dice, hay un muchacho en la cárcel que se llama Yosef, que él me interpretó el sueño, él te va a interpretar a ti el sueño. Lo sacan a Yosef de la cárcel, interpreta el sueño a Paró y lo nombra rey o virrey de Egipto. Llegan sus hermanos después a Egipto y se le posternan, se cumplió. Ahora, ¿cómo se cumplió? Los hermanos pensaban que ellos iban a hacer, que lo iban a vender de esclavo y por medio de eso no iba a llegar a ser rey. Pero ¿qué creen? El decreto de Hashem era que Yosef sí sea rey y que sus hermanos se le van a posternar. Al final, gracias a quién se hizo rey, a los hermanos que lo vendieron. Porque si él no estaría en Egipto, ¿cómo sería rey de Egipto? ¿Entendieron? Dice Akash Bajo, los hermanos dicen, ¿cómo lo vamos a venderlo? Él va a ser rey, lo vamos a vender para que no sea rey. Y lo vamos a vender y va a llegar a Egipto y Hashem se ríe y dice Kiviahol, ¿no? Entre comillas, estoy diciendo de una manera, no es así, pero nada más para que nos demos idea. Dice Hashem, híjole, ¿cómo lo hago rey? ¿Cómo lo hago rey? ¡Ay! ¡Mira! ¡Gracias! Lo bajaron a Egipto. Ustedes hicieron que sea rey. Rabot, Mahashabot, Belevish, muchos pensamientos, muchos planes puede tener la persona, pero Ba'atzat Hashem itakum, al final la palabra de Hashem es la que prevalece.
Dice el Kliyakar, no nada más, dice el Ramban, para enseñarnos, Lelamdenu ki agzera emet b'acharitzut sheker. La agzera, el decreto es emet, es verdad, y todo lo que hagas para quitar el decreto es mentira. Dice el Kliyakar, no solamente que lo que hagas para quitar el decreto no se va a poder, sino que todo lo que hagas va a ayudar a que el decreto se cumpla. Así como los hermanos de Yosef quisieron venderlo para que no se cumpla el decreto, al final es lo que ayudó con sus propias manos, hicieron que se cumpla el decreto. Dice el Kliakar, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, se paró un rey nuevo sobre Egipto, Asher lo yada et Yosef, que no se sabía la historia de Yosef, que no se sabía la lección de Yosef, no se sabía la gran lección, que si hay un decreto de Hashem, todo lo que hagas en contra, no solamente que no te va a funcionar, sino que va a ser al revés. Va a ayudar al decreto, va a llevar a cabo el decreto. Es lo que no sabía Paró. Hashem lo yada, Yosef, estás pensando que vas a matar al Salvador del pueblo de Israel, al revés, vas a ayudar a que exista. Estás pensando que vas a disminuir al pueblo de Israel, al revés, estás haciendo que sea más poderoso, más fuerte y más grande. Eso es, qué perush increíble, qué dulzura. Yosef, que no se sabía la regla que nos aprendimos de Yosef, que no puedes hacer nada en contra de la palabra de Hashem. Una historia famosa que todo el mundo se sabe, la historia de Yosef Mokir Shabbat. La Gemara cuenta que había un hombre que se llamaba Yosef y le decían todos Yosef Mokir Shabbat, Yosef el que honra, el que respeta Shabbat. Shabbat para él era otra cosa. Gastaba lo que sea para tener lo mejor en su mesa de Shabbat. Lo mejor, el mejor pescado, la mejor carne, las mejores comidas, los mejores platos, manteles, ¿no? Una persona simple, no una persona millonaria, no una persona rica, pero gastaba para Shabbat. Hay gente que gasta en tenis, en zapatos. Han visto personas que tienen zapatos que valen más que el cocodrilo, que el cocodrilo del que hicieron los zapatos. Hay gente que gasta en fútbol, en shtuyot. Le Abdil, él gastaba en Shabbat, Shabbat Kodesh, todo lo que tenía se lo gastaba. El mejor traje, era un hombre de Shabbat, así le decían, Yosef Mokir Shabbat. Llegabas a su casa, Shabbat era otra cosa, como si llegas a un palacio de un rey. Este Yosef Mokir Shabbat tenía un vecino Goy, muy rico, archimillonario, un palacio, tenía cuentas en Suiza, tenía centros comerciales en Las Vegas, tenía edificios de renta en Sudamérica, tenía compañías, fábricas en Sudamérica, edificios de renta en la República, algo muy, muy grande. Un día le dijeron los astrólogos a este Goy, rico, millonario, el vecino de Yosef Mokir Shabbat, estamos viendo en las estrellas que toda tu fortuna, todo tu dinero se le va a pasar a tu vecino, el judío, Yosef Mokir Shabbat. Todo tu dinero va a pasar para allá. Este se empezó a volver loco. ¿Cómo él se va a quedar con todo mi dinero? ¿Cómo le va a hacer? A lo mejor le va a pasar algo, lo va a matar y se va a quedar con su casa. ¿Quién sabe qué va a pasar? Decidió que eso no va a pasar. Eso no va a pasar de ninguna manera. Voy a hacer alguna manera que él no me pueda quitar mi dinero. ¿Qué hizo de su desesperación? Vendió todo lo que tenía. Vendió su casa, vendió fue por su dinero en la cuenta en Suiza, vendió los centros comerciales que tenía en Las Vegas, vendió las compañías que tenía en Sudamérica, vendió todo y compró un diamante, Eke Adam. Enorme el diamante, un diamante grandísimo. Dijo, mira, y se lo puso en la bolsa, aquí nadie me lo toca. Lo sacó luego de la bolsa y con la bolsa es peligroso. Se lo cosió adentro del sombrero, se puso el sombrero. Dice, no hay manera de que mi dinero le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Cuenta la Gemara que un viernes iba caminando por arriba del puente
Llegó un viento fuertísimo, le voló el sombrero, se cayó al mar, se cayó al río, llegó un pez grande, se lo tragó y punto. Perdió todo su dinero. Ese viernes, los pescadores pescaron este pescado grande, enorme, y lo llevaron al mercado, pero ya era tarde. Dijeron, ¿quién va a comprar a estas horas un pescado tan grande para Shabbat? Ah, Yosef Mokir Shabbat, vamos con él. Fueron con Yosef Mokir Shabbat, se emocionó, un pescado grande, le dijo, Shabbat, ahorita lo hacemos rápido. Se los compró, llegó a su casa, lo empieza a abrir para rebanarlo, para hacer sus filetitos y encuentra el diamante. ¿Qué se aprende de aquí? El pago de las mitzvot, cómo Hashem le pagó a este Yosef Mokir Shabbat. Pero hay una lección increíble. ¿Cuál era el decreto? El decreto era que todo el dinero del Goy le pasa a Yosef Mokir Shabbat. ¿Qué hizo el Goy? Dijo, voy a hacer todo lo posible para que mi dinero no le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Al final, él fue el que ayudó a que todo su dinero le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Hashem está diciendo, Kiyahor, ¿no? ¿Cómo le hago para que todo el dinero, cómo le hago para que su casa, el centro comercial en Las Vegas, los comercios en Sudamérica, cómo le hago para que la cuenta en Suiza, cómo le hago para que todo llegue a Yosef Mokir Shabbat? Llega el boy y le dice, Hashem, yo te ayudo. Vamos a poner todo en un diamante. Y un diamante ya se lo traspasa rápido. Hashem lo Yadaet Yosef, no se sabía Yosef. Esa es ya la historia de Yosef y la historia de Yosef Mokir Shabbat. Es lo que no sabía Paró, que todo lo que hagas va a ser en contra, va a ser usado en tu contra. Et asher italalti bemitzrayim, lo que me burlé de los egipcios. Y aquí viene el hidush que escuché de Rabbi Lai Mansur, Sheikhie, y es el siguiente, oigan bien. El pasuk en Parashat Noach, después del diluvio, Noach tomó vino, se emborrachó, quedó descubierto en su carpa, y entró su hijo Ham, entró y le hizo cosas feas a su papá. Noach tenía 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Ham es el que entró, le hizo cosas feas, y Shem y Jefet entraron, lo taparon a su papá, lo protegieron. Cuando se despertó Noach y se dio cuenta de lo que le hizo Ham, maldijo a su hijo de Ham. Dijo, Arur Kenan, Ham tenía 4 hijos. Dice el pasuk, Ubne Ham, los hijos de Ham, ¿sí? Ubne Ham, Cush, Umitzraim, Ufut, Uchnan. Ham tenía 4 hijos. Cush, también los Cushim, los negros. Umitzraim, Mitzraim era hijo de Ham. Mr. Mitzraim, el que fundó Mitzraim, el de nosotros. Ufut, Uknan. Kenan, el de Eretz Kenan, el de la tierra de Kenan, que sus descendientes vivían en Eretz Israel. Estos 4 son los hijos de Ham. Kenan fue uno de los que ayudó a hacerle cosas feas a Noach. Cuando se despierta Noach, dice, Vayomer Arur Kenan, que sea maldecido Kenan, Eved Avadim y Yeleja, esclavo de esclavos va a ser para sus hermanos. ¿Qué significa que va a ser esclavo de esclavos, Eved Avadim? Explica el Baal Tosfot, y así hay en otros Rishonim, que cuando Noach maldice a Ham, no maldice solo a Kenan, maldice que todos los hijos de Ham sean esclavos a los demás hijos. O sea, Ham y su descendencia van a ser esclavos a sus hermanos, a Shem y a Jefet. Pero Kenan va a ser el esclavo de sus hermanos que ya son esclavos. Por eso dice Arur Kenan, Eved Avadim y Eleja, ¿me entendieron? O sea, todos los hermanos eran esclavos de Shem y de Jefet. Y Kenan era esclavo de sus hermanos, que ellos ya eran esclavos de Shem y de Jefet. Quiere decir
que el pueblo de Israel, ¿de quién venimos? De Shem. Por eso somos semitas. Por eso nos llaman semitas, porque venimos de Shem. Los antisemitas son los no, pueblo de Israel que viene de Shem, semita. Mitzrayim, Ham y Kenan, su hijo, y Mitzrayim son nuestros esclavos. Son esclavos del pueblo de Israel. Ok. Ya, aquí vienen, antes de llegar al Hidush de Rabbi Lai Mansur, les quiero decir unos Hidushim preciosos que encontré en los Mefarshim. Entonces quiere decir que Mitzrayim eran esclavos, son esclavos del pueblo de Israel. ¿Sí me entendieron por qué, verdad? ¿Están conmigo? Porque Mitzrayim es hijo de Ham, que los maldijo para que sean esclavos de Shem. Entonces Mitzrayim son en verdad esclavos de nosotros. Por eso dicen los Mefarshim, dice Rabbenu Reuben Ben Chaim, uno de los Rishonim, que era el Rab del Meiri. Dice en el Pirush de su tefilá, decimos en mi Mitzrayim Gealtanu, mi Bet Avadim Peritanu. De Mitzrayim nos salvaste, mi Bet Avadim, de la casa de los esclavos, nos liberaste. Siempre entendimos, mi Mitzrayim Gealtanu, de Mitzrayim nos liberaste, de la tierra de Mitzrayim, mi Bet Avadim, de la casa de los esclavos, o sea, de la casa de donde nosotros éramos esclavos. Él dice, no, mi Bet Avadim Peritanu, de la casa de los que eran nuestros esclavos, nos liberaste. ¿Entendieron? Mi Bet Avadim Peditán, Kol Bechorem Manal. Entonces, Mitzrayim en verdad, ellos son nuestros esclavos. Con esto, explica el Jidá en su libro Tvash Nefi algo increíble de verdad. El Rambam, Maimónides, hace una pregunta famosa, es pregunta a todos los Mefarshim, todos los Rishonim, hacen la pregunta, y la pregunta es la siguiente. Akadosh Baruj Hu castiga a los Mitzrim, castiga a los egipcios muy fuerte por haber esclavizado al pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Hashem los castiga fuerte por esclavizar al pueblo de Israel. Pero en verdad, Hashem decretó que el pueblo de Israel sea esclavos. Hashem le dijo a Abraham Avinu, Yadó Teda, ki ger yeh zaracha beretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam 400 shana. Los van a esclavizar y los van a hacer sufrir 400 años. Entonces, si hay un decreto de Hashem que van a esclavizar al pueblo de Israel, ¿por qué cuando vienen los egipcios y esclavizan al pueblo de Israel, Hashem dice, hey, esclavizaron al pueblo de Israel, los voy a castigar, ¿cómo se atreven? Tú querías, Hashem, tú querías. No me castigues, que no los castigues, que les dé un Mishem Berach, una placa en el Bet HaMikdash, Hazaku Baruch, Mishem Berach Abotenu, a los egipcios que cumplieron el decreto de Hashem, hicieron sufrir al pueblo de Israel. ¿Por qué los castigas? Cumplieron la palabra de Hashem. Así pregunta el Rambam Perek Vav a la Jae de Alajot Teshuvah. Dice, Talokatub Batorah Va'avadu Ve'imotam, Aregazar la Mitzrim la Sotra, Velama Niframen. ¿Por qué les cobró? ¿Por qué los castiga? Contesta el Rambam. Dice el Rambam, hay muchas respuestas a esta pregunta, pero el Rambam contesta. El Rambam, por ejemplo, dice que, creo que también el Rabad aquí dice, que ellos hicieron de más. Hashem sí dijo que sean esclavizados, pero le echaron, Hashem no dijo que les echen los niños al río. Eso fue invento de los egipcios. Hashem no dijo que si no terminan los ladrillos, que pongan a sus hijos ahí en los ladrillos, en las construcciones. Eso Hashem no lo dijo. Eso fue invento de los egipcios. Lo que aumentaron Hashem les cobra. Pero la respuesta del Rambam, Maimónides, es la siguiente. Dice el Rambam, Velama niframehem lefi shelo gazar alish ploni hayadua. Hashem no dijo quién va a esclavizar al pueblo de Israel. Hashem dijo, el pueblo de Israel van a ser esclavizados, pero no dijo quién. וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותן המצרים והמרעים לישראל, אילו לא רצה להראה להם הישות בידו, שלא גזר על איש ידוע, אלא הודיעו שטוב זה לא להשתבט בארץ לא להם. Entonces dice el Rambam así, Hashem no dijo, el pueblo de Israel van a estar esclavizados en Egipto. Hashem dijo, en una tierra, en un país que no es de ellos. Puede ser en Egipto, puede ser en Canaán, puede ser no sé, puede ser en otros, en Babel, puede ser en Aram Naray, pues en muchos lugares puede ser. Hashem no dijo en Egipto.
Llegan los egipcios y dicen, nosotros los vamos a esclavizar. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién te pidió? No, pero tú dijiste que sean. Yo dije, ¿tú? Yo no dije que tú lo hagas. Los egipcios mismos, Hashem no dijo quién lo va a esclavizar. Cada uno tiene libre albedrío de elegir. Yo lo voy a hacer. Dice Rama, por eso Hashem los castigó. Ellos van a decir, ¿por qué me castigas? Estoy cumpliendo tu palabra, tu decreto. Hashem les dice, perdóname, yo no decreté que tú lo hagas. No te pedí a ti. Punto. Esa es la respuesta del Rama. Viene Rama aquí mismo y le pregunta. Dice, Amar Abraham, Ele Marihut Barim Shenan Metubalim. Dice, no le entiendo nada. ¿Cómo? Hashem le va a decir a los egipcios, ¿por qué ustedes lo hicieron? ¿Quién les pidió? Le van a decir los egipcios, Hashem, entonces, ¿quién quieres que cumpla tu decreto? Nosotros no. Ok, entonces, ¿quién sí? Los Kenaní, si lo hacen los Kenaní, les vas a decir, ustedes no. Entonces, ¿quién sí? Alguien quiere que lo haga, ¿no? El decreto se tiene que cumplir. ¿Quién lo va a cumplir? ¿Alguien lo va a cumplir? Nosotros fuimos esos que lo cumplimos. ¿Cómo dice el Rambam? ¿Quién te pidió a ti? ¿Cómo quién me pidió a mí? Tú dijiste que alguien lo tiene que hacer. Si alguien lo tiene que hacer, pues yo soy ese alguien. Dice, Yomara Borela Zonim Vanilo Zekaitija Beshem. Dice, Veinyana Mitzrim. Entonces dice, ¿cómo? Le va a decir a Hashem por qué ustedes lo esclavizaron. Le van a decir, entonces, ¿a quién recayó tu decreto? Si no a mí, ¿a quién recayó tu decreto? Esa es la pregunta que hace el Rambam. Viene el Jidá en Dvash Lefi y dice algo increíble. Dice el Jidá, tienes razón, para contestar al Rambam, dice, en verdad, cualquier otro, cuando Hashem dice van a ser esclavizados, cualquiera los puede esclavizar, menos los egipcios. ¿Por qué? Si otro pueblo esclaviza, ellos pueden decir, Hashem, tú quisiste que los esclavicemos, pues los esclavizamos. Nosotros somos. Pero si los egipcios los esclavizan, Hashem les va a decir, ustedes no. Ustedes son esclavos del pueblo de Israel. ¿Cómo se atreven ustedes a esclavizar? A ustedes seguro no me referí. Seguro mi decreto no fue que ustedes lo hagan. Cualquier otro puede decir, tú decretaste, yo lo hice. Si no, ¿quién quieres que lo haga? Yo acepto. Pero los egipcios no pueden decir eso, porque los egipcios son abadim, son esclavos del pueblo de Israel. Y seguro que el esclavo no puede esclavizar a su patrón. Esa es la juzpa más grande que hay. Por eso seguro a los egipcios no fue el decreto de Hashem. Y por eso dice el Rambam, a los egipcios Hashem sí les va a cobrar. Los egipcios sí los van a castigar. Si fuera otro pueblo no los castiga. Pero los egipcios sí los castiga porque a los egipcios les puede decir, a ustedes seguro no me referí que ustedes sean los que esclavizan al pueblo de Israel porque ustedes son sus esclavos. ¿Está claro? Increíble. Es el Pirush del Jidá en su libro Vash Lefi. Con eso, dice en el libro Alon Bahut de Rabbi Binyamin a Cohen Vitali, un libro muy antiguo. Ese es un Pirush a Megilat Eja, dice así. El pasuk dice en Megilat Eja, Avadim mashlu banu porek en miyadam. Esclavos gobernaron sobre nosotros. Porek en miyadam, no hay quien nos libere. Dice el Midrash, ¿a quién se refiere Avadim mashlu banu? A los egipcios. El pueblo de Israel, los egipcios nos dominaron. Y los egipcios, Avadim, son nuestros esclavos. Avadim Ashlubanu, nuestros esclavos, nos dominaron a nosotros, nos gobernaron. Por el que ni Adam no hay quien nos libere de ellos. Dice también el pasuk dice en las klalot, en las maldiciones de Perashat Kitabo, dice el pasuk que Hashem le dice al pueblo de Israel, Veshivecha Hashem Mitzrayim ba'oniot, los va a regresar Hashem a Mitzrayim en barcos, Baderech Asher Amalti, en el camino que te dije que no vayas a regresar, Veitmakartem Sham leoivecha, la'avadim velishvachot ve'en kone. Veitmakartem. Ahora aquí está raro el ashon, tenía que haber dicho Venimkartem, y van a ser vendidos. Veitmakartem se entiende como se va a ver como que si son vendidos. Veitmakartem Sham leoivejas, van a ser vendidos ahí a sus enemigos.
La avadim benishpachot, a esclavos y esclavas, ve'en konei, no hay quien los compre. Dice él, van a ser vendidos ahí en Egipto. De eso está diciendo, que Hashem los va a regresar a Egipto. Y van a ser vendidos en Egipto a tus enemigos, la avadim benishpachot. No, no van a ser vendidos como esclavos, van a ser vendidos a sus esclavos y esclavas, porque Mitzrayim son esclavos de ustedes. Ven con él, por eso dice, ven con él, no hay quien los compre, porque no existe comprarlos, porque los egipcios no los pueden adquirir, porque ellos son sus esclavos de ustedes. Un esclavo no puede comprar a su patrón, él es mi esclavo. Por eso ven con él, no hay quiñán. Ellos nunca los van a comprar y de todas maneras, Behit Makartem, se va a ver, va a parecer como si fuera que ustedes están vendidos. Porque en verdad los Mitzrim son los esclavos de ustedes, nosotros somos los patrones y ellos son los esclavos. Un pirush más que vi, lo dice el Shach a la Torah, Rabbi Mordejai a Cohen, tiene un libro, Sifte Cohen a la Torah. El Shach a la Torah era mi Gureari de los alumnos de la Risa. Y también este Hidush, después lo vi, que lo dice el Meshech Chochmah. Es algo increíble. Dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel, la parashá de la semana, el pueblo de Israel se lleva todo el dinero de los egipcios? Todo el dinero de los egipcios se lo llevan, se lo piden prestado y no lo regresan. Oye, ¿no es robar? Dice, no, no es robar. ¿Sabes por qué no es robar? Porque colma shekana eved kana rabo. Todo lo que adquiere el esclavo, en verdad es propiedad del patrón, porque el esclavo mismo es propiedad del patrón. Entonces, si el esclavo adquiere, compra algo, él no es de él es de su patrón. Entonces, todo lo que el esclavo compra se hace del patrón. Entonces dice, todo el dinero de los egipcios, en verdad no era de los egipcios, porque los egipcios son nuestros esclavos. Entonces, todo lo que adquirieron los egipcios, todo su dinero era de sus patrones, que son el pueblo de Israel, que vienen de Shem. Y por eso el pueblo de Israel se puede llevar toda la riqueza de Egipto y no nos pueden decir nada. Es de nosotros, ustedes son nuestros esclavos. Increíble la explicación del Shach a la Torah y del Meshech Chochmah. Ok. Quiere decir que si nosotros decimos, bueno, según esto, que los egipcios son nuestros esclavos, entonces pasan dos cosas. Si los egipcios son nuestros esclavos, primer hidush, Hashem ya los puede castigar por esclavizarnos, como dice el Hidá, porque cuando Hashem dice van a ser esclavizados a otro pueblo, seguro no se refiere a los egipcios porque ellos son nuestros esclavos. Espero que no lo estoy revolviendo. Ese es el primer hidush. Y el segundo hidush es el que dice el Shach a la Torah y el que dice el Or Sameach, el Meshech Chochmah, que salimos con riquezas grandes. Okay. Ahora sí, viene el hidush grande. Aquí viene el hidush de Rabbi Lai Mansur. La pregunta es, si en verdad los egipcios son nuestros esclavos, entonces, ¿cómo puede ser que nos esclavizaron? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto 210 años? Si la Torah misma dice que Mitzrayim es el esclavo del pueblo de Israel. ¿Cómo nos pueden esclavizar? Por ejemplo, el Ramán dice que por qué la tierra de Israel, Hashem se la dio a Abraham, Isaac y Jacob para el pueblo de Israel. Pero ¿quién vivía ahí antes? Los Kenanim. ¿Por qué los Kenanim son los que vivían en Eretz Israel? Dice Ramán, Eretz Israel en verdad le pertenece al pueblo de Israel. Pero todavía no llegó el tiempo para dársela. Entonces hay que cuidársela mientras. ¿Quién te la va a cuidar mientras? ¿A quién pones a cuidar tu campo? A tu esclavo. ¿Quién es nuestro esclavo? Kenan, que es hijo de Ham. Ebed Avadim y el Ham. Por eso es Eretz Kenan, por eso Hashem puso a los Kenanitas
a vivir en Eretz Israel para que nos cuiden la tierra para nosotros, porque ellos son nuestros esclavos. Entonces, si Mitzrayim son nuestros esclavos, ¿cómo nosotros los trabajamos a ellos? ¿Saben cuál es la respuesta? Dice el Arizal que en verdad el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que estar en Egipto sufriendo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para estar en Egipto sufriendo? Explica el Arizal que Mitzrayim se llama Kur HaBarzelas. También dice el Al-Shih HaKadosh. Torah Moshe alarga mucho en esto. ¿Qué es? Mitzrayim se le llama Kur HaBarzel, así dijimos en la Haftara. Kur HaBarzel es el crisol de hierro, el lugar donde se funde el hierro. Cuando se saca el hierro, los minerales de la tierra, no viene puro, por ejemplo. ¿Han visto cómo se saca el oro de la tierra? El oro no viene de la tierra de lingotes, así ya lingotes de oro, como los que tenemos en la casa. Inshallah. No vienen lingotes de oro de la tierra. ¿Cómo viene el oro de la tierra? En piedras, con muchos minerales revuelto, con metales, con minerales. Hay que fundirlo, hay que quemarlo, hay que limpiarlo. Se ponen temperaturas altísimas para fundir, igual la plata. La plata no llega a la copa de plata, hay que viene con otros minerales revueltos, hay que limpiar. Por eso hay oro de 14 quilates, hay de 18, de 24, según cuánto lo limpiaron. El pueblo de Israel se está preparando para ser el pueblo que va a recibir la Torah. El pueblo que va a ser el pueblo de Hashem. El pueblo que va a ser el encargado de llevar el mundo a su tikkun. El pueblo elegido. El pueblo que Hashem va a hablar con ellos panim be panim en Matan Torah. Pero para eso hay que fundir, hay que limpiar. Hay oro, pero todavía no es oro puro. Las neshamot había que limpiarlas. Dice la Arizal que venían de la generación del diluvio, que venían de otras generaciones. Eran neshamot que había que pulirlas. Y por eso tuvieron que entrar en este proceso de mucho calor, de fundirse, en este proceso de limpiarse, en este proceso de esclavitud y de sufrimiento para limpiar y pulir la Neshama para que sean propicios para recibir la Torah. Quiere decir, el pueblo de Israel tiene que recibir la Torah. El pueblo de Israel son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Tiene que recibir la Torah, pero para eso hay que limpiarlos y hay que pulirlos. Dice Hashem, necesito a alguien que me haga el trabajo. Viene Egipto, esclaviza al pueblo de Israel y los hace sufrir. ¿Quién está trabajando para quién? Los egipcios piensan, el pueblo de Israel nos está trabajando para nosotros. Lo esclavizamos. La verdad es, Hashem se burla. Se ríe. Tasherit alalti be Mitzrayim. Le dice a Hashem, no, papá, no. Tú, Mitzrayim, eres el esclavo del pueblo de Israel. Y ellos no te están trabajando a ti. Tú les estás trabajando a ellos, que los estás puliendo y los estás preparando para que se pulan y se limpien y se purifiquen y puedan recibir la Torah. Si alguien cree que el pueblo de Israel trabajó para Egipto, no entendió la historia. La historia no es esa. La historia es Egipto durante 210 años estuvo trabajando para el pueblo de Israel, limpiándonos y puliéndonos y preparándonos, haciéndonos sufrir con el trabajo y preparándonos para recibir la Torah. Cuéntale a tus hijos lo que yo me burlé de los egipcios. Ellos están seguros que ellos están esclavizando al pueblo de Israel y no están entendiendo que ellos son los esclavos del pueblo de Israel. Ellos son los verdaderos esclavos. Ellos vienen de Kená, ellos vienen de Ham. Ellos les están haciendo el trabajo al pueblo de Israel. Cuéntales a tus hijos y a tus nietos. Esa es la burla tan grande
que Hashem se burló de los egipcios. Y son las bases de la emuná, saber, transmitir, contarle a nuestros hijos y a nuestra familia la palabra de Hashem, metérnoslos aquí en la cabeza. Rabot mahashavot belev ish, hay muchos pensamientos en el corazón de la persona, pero al final, Ba'atzat Hashem hitakum, la palabra de Hashem es la que prevalece, ninguna más, ninguna palabra más, nada más. Una persona vive sabiendo que la palabra de Hashem es la que prevalece. Vive tranquilo, porque no puedes hacer nada. Puedes pedir tefilá, puedes cambiar el decreto, eso sí puedes. Tefilá, teshuvá, tzedakah, mitzvot, puedes cambiar el decreto. Pero en contra del decreto no puedes hacer nada. Si Hashem te decretó que esta es tu parnasá, si me mato trabajando, si me hago, si el otro, tienes que trabajar, ve a trabajar, pero no te hagas úlceras, y no te hagas mala sangre, y no hagas corajes, no hagas nada de eso, porque el resultado de tu trabajo solo está en manos de Hashem. El trabajo es el ishtadlut, pero el resultado del trabajo, la parnasá que te llega no es resultado de tu trabajo. La parnasá que te llega viene directamente de Hashem. Una persona tiene que ir al doctor porque es el ishtadlut, pero el resultado no depende del doctor y no depende de la medicina, depende solamente de Hashem. Cuando una persona vive sabiendo eso, vive tranquilo, vive feliz, vive con ese bitajón, con esa confianza, ¿qué vas a hacer? Si este es el decreto, todo lo que hagas, Matzilenu Milladá, no solamente que no vas a poder en contra del decreto, sino vas a hacer que vas a llevar a cabo el decreto de Hashem. Lo vas a llevar a cabo, el decreto de Hashem. Saber vivir con esa emuná, vivir. Dice, la Gemara dice que el Mashiach, ¿dónde está el Mashiach? La Gemara dice que el Mashiach está, que una vez, la Gemara cuenta que una vez Rabbi Yoshua ben Levi se encontró al Mashiach Beshare Romi, en los portones de la ciudad de Roma. ¿Por qué el Mashiach? ¿Qué hacía el Mashiach en los portones de la ciudad de Roma? Fue de plan de Pesach a Roma. ¿Qué había en Roma? ¿Por qué el Mashiach tiene que estar en Roma? Dice el Maharal, ¿sabes por qué el Mashiach tiene que estar en Roma? En Roma, ahí estaba la sede del cristianismo. La sede ahí está el Vaticano. Ellos son los que kafru, los que renegaron la llegada del Mashiach. Según ellos, ya llegó el Mashiach. El Mashiach, según ellos, es Yeshu, que ya llegó. Dice el Maharal, ¿sabes dónde va a estar el Mashiach? Ahí mismo en Roma. Les va a decir, hello, aquí estoy, yo soy el Mashiach, no el que ustedes creen. Et asher alalti bemitzrayim. Tú crees que tú puedes en contra de la palabra de Hashem, de ahí mismo va a llegar, de ahí mismo llega el Mashiach. Vivir con la emuná, transmitir, son nuestras prashiot, las que transmitimos emuná a nuestra familia, transmitimos emuná antes que a nuestra familia, a nosotros mismos. Cada persona va a trabajar diario, va, viene, se mata trabajando, métete en la cabeza, todo viene de Hashem. Dice el Jobat el-Levavot, cuando una persona sabe que todo viene de Hashem, si la gzerá emet de Haritzut Sheker, si tú sabes que el decreto es verdad, todo el Haritzut, el esfuerzo que hagas alrededor es Sheker, no vas a hacer un ishtadut, no vas a hacer un esfuerzo, ni algo prohibido, ni algo que Hashem no quiere, no vas a engañar para ganar dinero. Porque si viene de Hashem, Hashem no necesita que engañes para que ganes el dinero. Hashem no necesita que trabajes en Shabbat para que... Pero es que, ¿cómo le hago? Déjaselo, a Hashem ya se le ocurrirá cómo hacerlo. Tú, no, si tienes el Muná, en verdad, si sabemos que todo viene de Hashem, ¿para qué lo tienes que hacer en una... Voy a mentir, voy a cambiar, le voy a decir 10, y le voy a decir 10, y le voy a dar 8. Estás mal, eso es falta de Muná. Eso es que estás pensando que el resultado del trabajo es la parnasá. Pero si la parnasá viene de Hashem no como resultado del trabajo, entonces no existe mentir.
No existe robar, no existe cambiar, no existe hacer algo, no existe trabajar en Shabbat, no existe trabajar algo prohibido. Pero entonces, cómo lo voy a hacer? Eso no es tu problema. ¿Cómo Hashem? Le estás buscando manera, le estás dando ideas a Hashem, cómo traerte la parnasá. Es como si estoy diciendo, pero espérate, ¿cómo Hashem me va a dar esa parnasá si yo no trabajo? ¿Cómo Hashem te va a dar esa? A Hashem le faltan caminos para darte tu parnasá. Hay en Gibraltar. Gibraltar es un país, una ciudad, no sé, es una cosita así chiquita, pero es precioso, 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 divino. Hace unos años que estuvimos ahí en Gibraltar, hay unos Bate Knesset muy antiguo, y en el Beta Knesset, cuando nosotros fuimos antes de la pandemia, nos habían dicho, creo que llevaba ese Beta Knesset, creo que era un Beta Knesset de 600 años, 500, 600 años, que, que nunca paró el Minyan. Cientos de años, no me acuerdo, 400, 500, no me acuerdo, cientos de años que tiene desde que se fundó el CNIS, Minyan corrido. No sé qué pasó en la pandemia, pero hasta cuando nosotros fuimos, Minyan corrido, cientos de años, una comunidad preciosa, preciosa. Es como caminar ahí en Shabbat, es como caminar sombreros, a Yerub, entonces van con la carriola, toda la gente en la calle, precioso, precioso. Tuvimos un Shabbat ahí. Ahí es una ciudad, todos cuidan Shabbat. Y son los Yehudim, tienen muchos de los negocios. Y como es una ciudad muy turística, venían los cruceros. Para los cruceros llegaban en Shabbat. En Shabbat llegaban los cruceros. El día de los cruceros era Shabbat. Y la gente bajaba y todas las tiendas estaban cerradas. Porque todos son Yehudim. ¿Para qué puede decir un Yehudí? Espérate, si los cruceros, si yo tengo mi tienda en el puerto, el negocio del puerto son los turistas y los cruceros vienen en Shabbat. Entonces, ¿cómo le voy a cerrar la tienda en Shabbat? Entonces, ¿cómo voy a tener parnasá si de ahí viene la parnasá? Pero ellos no, cuidan Shabbat. Entonces, la gente se quejaba que está todo cerrado. Los cruceros cambiaron y empezaron a llegar el domingo. Los casinos contaron ahí, los cruceros cambiaron. ¿Le estás dando ideas a Hashem cómo traerte el dinero? Hashem va a cambiar. Va a ser hora que el crucero llegue el domingo. Más vaya. ¿Qué problema hay? ¿Tiene el crucero que llega en Shabbat? Que llegue el domingo. No, es que si no trabajo en Shabbat, ¿cómo me va a llegar? Le estás dando ideas a Hashem. Hashem necesita tu consejo, ¿en serio? ¿Crees eso? Déjalo a Hashem. Déjale a Hashem y a abeja. Échale a Hashem tu paquete. Échaselo. Hashem, encárgate tú. Yo me tengo que encargar yo me encargo de mis cosas. Hashem se encarga de lo demás. Déjale a Hashem y a abeja. Veuyejal que leja. Shtabach Shemolad. Carga a todo el mundo, lo mantiene. A todo el mundo. 5,784 años llevan manteniendo a todo el mundo. Tú, ¿entiendes? No sabe, justo a ti no sabe cómo mantenerte y necesita de que mientas para traerte. Tienes que engañar, tienes que mentirle al seguro para que te llegue tu parnasá. O sea, es justo lo que Hashem tiene problema y tú le estás resolviendo su problema. Más de. Le mantes a per beosne binjao bemija, cuéntaselo, pero métetelo a ti primero. Métetelo a ti primero, que Agzerá Emet Beacharitzut Sheker. La palabra de Hashem es la que prevalece. Hagas lo que hagas, no hagas nada que no tengas que hacer, que no debas hacer, porque Hashem no necesita que eso lo hagas para mandarte tu parnasá, o tu refuá, o lo que necesitas en este momento, o tu shidduch, o lo que necesitas en este momento. Son las bases de la emuná que transmitimos, que absorbemos en estas operaciones, y una vez que los absorbemos, los podemos transmitir en la casa, como dice la Torah, a tus hijos, a tus nietos, a generaciones, que vivamos en una, vivir en una, qué bonita frase, vivir en una, transmitir en una, empaparnos de emuná. Uno está empapado, moja también a los demás. Si quieres mojar al otro, tienes tú que estar muy, muy empapado. Tiene que estar el vaso lleno. Para que un vaso llene a los demás, se tiene que llenar y desbordar para llenar a los demás. Así tenemos que estar
de emuná. Ojalá vivamos emuná, sintamos emuná, vivamos la tranquilidad, la felicidad de la emuná, y Hashem nos mande siempre Berajá be'atzlajá bekimet zetenu mi Mitzrayim y haremos niflaot, así como Hashem nos mostró tantos milagros cuando salimos de Egipto, que Hashem nos muestre milagros, así como Hashem nos liberó, que libere a nuestros hermanos, 130 y tantos, 137, 34, 37 hermanos que están todavía captivos, no se nos pueden olvidar en nuestras tefilot, los que están secuestrados en manos de estos animales, peores que animales jamás, no podemos olvidarnos ni un segundo, que estén tenerlos presentes en nuestras tefilot, en nuestros maasim tovim, que así como Hashem nos liberó de Egipto, en esta perashá de esta semana, que Hashem los libere, Ezrat Hashem, que los libere ya pronto, esta semana, que no pase más, que sea bimera, que sea fácil, que regresen todos, 40 y tantos niños secuestrados, que Hashem los regrese y que nos libere ya de todos nuestros enemigos, así como en Mitzrayim, que veamos Legal Mashiach Tzidkenu Bimera, Bimera Beyamenu. Amén, amén. Muchas gracias y muy buenas También noches. quiero preguntar, ¿por qué así? ¿Por qué Boreolam nos pule así? ¿Por qué no por la buena? ¿De qué depende o por qué es así? Y si otra vez puede decir cómo cambiar un mal decreto, Barminam. Eso sí, no lo sé contestar. ¿Por qué así? Es una muy buena pregunta. A lo mejor porque así es como se doblega el cuerpo, que lo que busca es placer, se doblega con un antiplacer, tal vez. Dice que repetir cómo cambiar un mal decreto. ¿Cómo cambiar un mal decreto? Lo dijo dentro de la clase, dice, puede repetir. Con tefilá, teshuvá, tzedaká, mitzvot, maasim tovim. Teshuvá, tefilá, tzedaká, ma'avirim et roa gzera. Tefilá, teshuvá y tzedaká cambian un mal decreto. Dice Ham Shalomo, muy bonita clase, me encanta escucharlo, siempre aprendo cosas nuevas de usted. De Venezuela, dicen Ham Shalomo, qué bueno que regresó a Gamsun Letová, llevo la cuenta, pasaron 3 semanas y es que escuchar a usted es un cambio total. Muchas gracias por estos conceptos y estos consejos llenos de Gracias, luz. muchas gracias. Carlos, saludos desde Colombia, dicen de Paraguay, Ham Shalomo, aquí son las 12:04 y uno se desvela muy a gusto con usted y se va con mucho aprendizaje y con el corazón y la neshama llena. Gracias por estos conceptos tan profundos que solo usted se pueden escuchar. Así que cosas muy bonitas. Decirles que Besat Hashem, el domingo tenemos doble cartelera desde las 7:15 para que estén con nosotros y torazoom.com, donde estará esta clase en unas horas. Dice Hazaku Baruch, ya lo extrañábamos mucho a Ham Shlomo, que venga más seguido. Sí, él está fijo con nosotros desde Hashem cada 15 días. Familia Gamsum Letová, Shabbat Shalom para todos. Ham Shlomo Benjamu, otra clase espectacular, otra enseñanza. Gracias. Gracias. Shabbat Shalom.